Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del Seminario de Historia de la Arquitectura Latinoamericana, la invención de la modernidad. En la sesión pasada tuvimos a Vivi Chicuti y al profesor Elio Martuchelli con una reflexión muy bonita de un arquitecto argentino, Vivi, Ángel Guido, y el profesor Martuchelli con la reflexión sobre la obra de Héctor Velarde. El día de hoy tenemos a el arquitecto Carlos Niño Murcia, quien va a hablar de Fernando Martínez Sanabria. El arquitecto Carlos Niño, pues agradecemos mucho, arquitecto, tu presencia con nosotros. Quisiera en primer lugar pues dar agradecimientos a la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia, a nuestro vicerrector, el doctor Hernán Olano, por supuesto a nuestro decano Francisco Beltrán Rapalino, quien nos abre los espacios de reflexión sobre la historia de la arquitectura latinoamericana. También a Dirección de Investigaciones, a la doctora Beatriz Roballo. El día de hoy es muy importante la reflexión, ya que el arquitecto Carlos Niño ha sido una de las mentes más lúcidas, yo creo que a nivel intelectual de nuestra época, de nuestro momento histórico. Él es arquitecto, licenciado en Historia del Arte y pues obviamente en Arquitectura, del Instituto de Arte y Arqueología de la Universidad de París I, en la Sorbona. También él estudió un magíster en Historia y Teoría de la Arquitectura en Londres y pues ha hecho innumerables textos que nos enriquecen profundamente en el estudio no solamente de la arquitectura, en publicaciones como Arquitectura y Estado, El territorio chamánico, es una de sus últimas publicaciones en donde él da un giro hacia la arquitectura vernácula en un análisis muy interesante y ha reflexionado profundamente sobre el patrimonio urbano en Bogotá, en la ciudad y en la arquitectura. Claramente el arquitecto Carlos Niño pues no solamente es un personaje que para nosotros en Colombia es de los más relevantes de nuestro medio intelectual, sino también un gran artista. Yo considero que su obra artística es muy relevante en términos de la escultura, en términos también de sus dibujos, un gran dibujante, y no solamente es teórico e historiador de la arquitectura, sino también arquitecto. Así que ha diseñado muchas obras en el país y por ende pues estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Quisiera simplemente decir en términos introductorios que prontamente la Universidad Nacional de Colombia, él ha sido durante toda su vida profesor de la Universidad Nacional, va a publicar un libro sobre el trabajo intelectual del profesor Carlos Niño, de la mano de otra de las personas muy importantes dentro de nuestro ámbito intelectual. Entonces, con estas palabras, pues darle la bienvenida al profesor. La reflexión del día de hoy va a versar sobre la obra de Fernando Martínez Sanabria, el mejor arquitecto de Colombia, como lo enuncia el profesor Carlos Niño, y esta afirmación puede generar un debate muy interesante en el público que nos escucha el día de hoy. Claramente es importante resaltar que el seminario tiene 5 sesiones. Hoy es la segunda sesión, la sesión número 3, va a estar de la mano de Zoraida Gutiérrez, una gran académica de Colombia, pero que reside en México, que va a hablar de la obra de Luis Barragán en 8 días, y Sergio Ferro, quien va a hablar, va a hacer, digamos, una reflexión sobre la obra pictórica e intelectual y su relación con la arquitectura del artista, pues, Marcos Pina, quien migró para México en sus últimos años y que sinceramente los esperamos en todo el seminario. Entonces, profesor Carlos Niño, muchísimas gracias de parte de la Universidad de la Gran Colombia por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Liliana, por esta invitación, a la Universidad de Gran Colombia por la magnífica iniciativa de este evento, por supuesto a la Facultad de Arquitectura y a su decano, y muchas gracias a los compañeros de este seminario en los otros días. Y gracias también a todos los demás que se conectan para escuchar esta charla. Cuando uno dice el mejor arquitecto de Colombia,
hay una total carga de subjetividad, porque eso no es medible. Más bien representa un criterio, una obsesión personal, una reivindicación o un llamado de atención para que la gente conozca a este arquitecto. Cuando yo estudiaba bachillerato, leí en algún periódico que los 3 mejores arquitectos de Colombia eran Fernando Martínez Sanabria, Guillermo Bermúdez Umaña y Rogelio Salmona. Más tarde los conocí y los reconocí, y reconocí que así era, que eran 3 arquitectos muy grandes. Sin que eso demerite la obra de Gabriel Serrano, o de Gabriel Largacha, o de los primos Obregón, o de Jorge Arango, o de Arturo Robledo, o Leopoldo Rotter, o Bruno Violi y tantos otros muy buenos arquitectos que por fortuna hemos tenido. Cuando murió Fernando Martínez, escribí un texto en que comenzaba diciendo: murió como grande, como era, maestro y amigo, desbordante persona, el más importante arquitecto de Colombia. Esos días nos reunimos con Guillermo Bermúdez y Rogelio Salmona y les mostraba yo el manuscrito del texto. Y los leían y celosos preguntaban: ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que él es el más importante? Y yo los calmaba y les decía: tranquilos, eso no es algo absoluto, eso es tan solo mi opinión. Espero que al final de esta charla por lo menos reconozcan que Fernando Martínez era un enorme arquitecto de Colombia. En la carátula ven la Casa Calderón, la magistral obra en una colina que va subiendo en curva y que parece dirigirse a la sabana, pero también parece como una especie de aguja que apunta hacia los cerros. Y abajo ven dibujos de esa casa cuando no se ha construido, sino que Fernando los preveía y muestra en estos 2 dibujos cómo era un absoluto maestro para dibujar. Con 3 líneas dibujaba el espacio, unos espacios complejos que no se representaban tan fácilmente. Fernando Martínez nació en Madrid, en marzo de 1925. Él nos recordaba que había nacido el mismo día de Michelangelo y murió en diciembre del 91. Su padre era el secretario de Manuel Azaña, el presidente de la República Española, y poco antes de que cayera salieron a Madrid y finalmente llegaron en abril del 38 a Colombia, invitados por el futuro presidente Eduardo Santos, que tomaría el poder en agosto del 38. Después no volvió a salir de Colombia, se sentía más colombiano que cualquiera. Belisario Betancur le dio la ciudadanía y su aporte fue fundamental. A la derecha superior ustedes ven, hay una cena, en el centro está Marta Traba, a la izquierda el joven Fernando Botero y a la derecha Fernando Martínez, porque él vivía inmerso en ese grupo de vanguardia que estaba insertando el arte moderno en Colombia y en general todo el pensamiento moderno. Abajo a la izquierda está su gran amigo Alejandro Obregón. Muchas veces iba él a Barranquilla, era por supuesto amigo de la Cueva, eran coetáneos. Y abajo a la derecha ven ustedes a Corbusier en el extremo derecho
Augusto Tobito, Herbert Ritter arriba, en el centro Fernando Martínez, muy joven. Cuando vino Le Corbusier, Fernando se estaba graduando. La esposa de Jorge Gaitán Cortés, Paul Wiener, de la firma Wiener y Set, que hacen el Plan Regulador de Bogotá, y Jorge Arango. En este mosaico, complementado a partir de un artículo que sacó hace muy poco la revista Semana, muestro yo la importancia fundamental para nuestro país de esta generación que nació en los años 20. Les había dicho que Fernando nació en 1925. García Márquez, Obregón, Negrete, Mutis, Álvaro Castaño, Eduardo Cotelamos, Jorge Gaitán, Rafael Escalona, Rogelio Salmona, o sea, Álvaro Mutis, son la generación que ya al tener 25 años, en los 45 a los 60, adoptan y incrustan la modernidad en todas las disciplinas en Colombia. En algún seminario que hubo alguna vez sobre Marta Traba, yo hice una presentación y decía que había sido una generación que había perdido la batalla, porque si bien dejaron grandes obras modernas, yo creo que Colombia no es hoy un país moderno, un país que está gobernado por el uribismo y por los pastores de la iglesia, no logró acceder a la modernidad. Esto era Fernando Martínez dibujando, tenía una línea continua, una capacidad de dibujo realmente magistral, porque en él confluyeron muchos atributos. Era una persona muy afortunada, tenía dinero, su padre había tenido una revista y le había dejado una gran herencia, tenía una memoria prodigiosa y había conocido toda la literatura, toda la poesía, conocía toda la música, era uno de los grandes melómanos. Durante 20 años lo vimos en la primera fila del Colón, en el concierto de los viernes, oyendo los conciertos, que después, cuando acababa el concierto, se iban a la casa de los grandes músicos. Tenía una capacidad de dibujar fuera de serie, tenía una personalidad fuerte y recia, era muy amigo de sus amigos, bastante duro con sus enemigos y luchaba realmente a fondo por sus ideas. Había llegado a Colombia de 13 años, en el 38. En el 47 se gradúa de arquitecto en la Universidad Nacional. Y ya en el 48, al año siguiente, es el profesor de tesis del último año de todos los estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional hasta 1990. O sea, casi 45 años dirigiendo la tesis de todos los arquitectos de la Nacional. Es cierto que en los últimos 10 años ya entraron otros profesores, Jaime Camacho, Guillermo Bermúdez, daban tesis, etcétera, pero básicamente era él el eje, no solo de los académicos, sino van a ver ustedes el eje de la adopción de lo que podría ser el meollo conceptual de la arquitectura colombiana. En el 47, justamente, el año en que él se gradúa, se incendia la ciudad de Tumaco y al lado, en la isla del Morro, se hace un plan urbano para el cual vienen los grandes urbanistas José Luis Sert y Paul Lester Wiener y un grupo de jóvenes, donde está Edgar Urbano, Luz Amorocho y Fernando Martínez, para plantear este esquema general. Hoy uno ve en Google una vista aérea del Morro y si acaso está la impronta de las dos vías principales, pero casi nada de lo que ellos planteaban.
Era un urbanismo muy del Siam, muy de los bloques sueltos, de los volúmenes sabiamente dispuestos bajo la luz del sol, pero bastante importante como iniciación de la planificación moderna en nuestro país. Y a Fernando le corresponde diseñar 4 tipos de casas de las cuales se construyen muy pocas y que están bastante deformadas hoy, casi irreconocibles. Eran unas casas de madera, con una arquitectura entre racional y vernacular, con la planta levantada para dominar el mar en la isla, y se ve ya como mucha fuerza, una fuerza que se hará obvia en los primeros 10 años de su obra, que podríamos tachar de racionalista. Racionalista por los volúmenes prismáticos, blancos, las ventanas continuas o por lo menos muy amplias, las cubiertas planas o por lo menos ligeramente inclinadas, y una planimetría rigurosísima en la disposición de los patios, del garaje, del salón, de los servicios, de los segundos pisos. Miren ustedes cómo la precisión y el rigor de este segundo nivel en unas casas que hoy en la calle 85 y en la calle 82, arriba de la 15, ya son absolutamente irreconocibles porque tienen 50 años de transformaciones y últimamente ya han sido cambiadas por edificios. De todas maneras, a pesar de la prismaticidad racional, ya se ve ese afán de trabajar con los materiales, con las texturas del concreto, con las ventanas enmarcadas, con la precisión de los recorridos y sobre todo expresarlo con esa manera magistral con que él dibujaba sus proyectos. Obviamente son fotos de esa época, porque hoy, si es que están irreconocibles, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, en la casa Schwanhauser, como la precisión de los garajes, del antejardín, la parte social, el jardín posterior, los servicios, arriba las habitaciones, corresponden a esa primera época de los volúmenes blancos, prismáticos y sencillos. Sin embargo, ustedes ya ven ventanas enmarcadas y salientes, cornisas o placas marcando sombras más allá de la simple caja de vidrio. En los proyectos de vivienda económica en el barrio Veraguas hay la participación de muchos arquitectos de la época, casas magníficas. La casa de Fernando Martínez es una casa en un lote muy estrecho, de 7 metros de ancho, con una escalera que da sobre el gran vacío del salón, los servicios, las habitaciones. Estas son las habitaciones, este es el primer piso, dando a un jardín posterior y una bellísima escalera que en su forma cilíndrica enriquece el espacio, confirmada, ratificada por un estudio de colores bastante interesante, muy asociable a la pintura moderna, Mondrian y los colores primarios en esta secuencia de casas muy sencillas, pero de gran calidad. Van a ver ustedes cómo ya 6 años después de graduado, en el 53, está haciendo las casas para su amigo Julio Mario Santo Domingo. Cuando llega él de España, entra al Gimnasio Moderno, ahí es amigo, compañero de curso de Julio Mario y de Hernando Santos, el director del Tiempo. Era una amistad con ellos que durará toda la vida. Las casas para la familia Santo Domingo ya muestran ese primer racionalismo
mucho más enriquecido. Una escalera cilíndrica hacia el garaje, un entrar para bajar a la parte del salón, hay un vacío de luz, un comedor muy estrecho, se baja todavía más porque es en un terreno muy pendiente sobre la quebrada de la Vieja, y eso se refleja en la precisión del corte y sobre todo en las formas que ya ustedes perciben que hay un enriquecimiento, ya una profundidad del cilindro de la escalera con respecto a las casas racionalistas vistas antes, como en la vegetación y los grandes predios entre la casa y la quebrada de la Vieja puede haber 30 metros de vegetación, está la altura con los 3 niveles que ya vieron, el comedor, el salón y la terraza inferior, todo absolutamente prefijado desde el dibujo inicial. En el Colegio Helvetia es un concurso, el concurso que gana esta arquitectura como colonial, europea, del proyecto que se realizó. La propuesta de Fernando Martínez es una propuesta de patios, de elementos prismáticos todavía, pero con estas riquezas espaciales, la pérgola cubierta que da acceso a los salones, los jardines al aire libre, todo dentro de este racionalismo que en esta casa va a cambiar de manera radical. La casa Reisbeck ya es de 1957. Los juegos de medios niveles para bajar a la zona social, para seguir subiendo hacia un estudio superior, pero sobre todo los materiales. Miren ustedes lo que aquí está sucediendo con respecto a las casas anteriores. El piso es un piso en piedra de bola, con piedra blanca y negra que hace unos dibujos. La mampostería aparece el ladrillo y los elementos en concreto, el balcón, el hogar de la chimenea, la gran viga superior o el antepecho, en concreto a la vista ya dentro de la visión brutalista. Pero en 1959, es un proyecto revolucionario como pocos para Colombia. Es el Colegio Emilio Cifuentes en las afueras de Facatativá, en un predio que está enfrentado a las famosas Piedras de Tunja, ese refugio primitivo de los primeros pobladores de la sabana de Bogotá, que allí dejaron restos de su vida y también pinturas rupestres. El proyecto no ganó el concurso, ganó un proyecto muy regular, muy prismático, racional, pero la propuesta de Fernando Martínez, miren ustedes, ya comienza a plantear escalonamientos en los salones, formas cilíndricas en el auditorio que contrastan con esta forma trapezoidal del escenario que a su vez se abre hacia afuera. La disposición de la biblioteca que se inclina para mirar hacia otra parte de las piedras de Tunja, o la zona de vivienda, dormitorios y el refectorio, siempre con ejes diferentes que tratan de crear no solo espacios internos mucho más ricos, sino espacios intermedios, terrazas y prados que lleven a esa integración con el paisaje y las vistas lejanas hacia las montañas. Es un proyecto revolucionario que muy pronto, en la Bienal del año 62, ya va a ser premiado como el mejor proyecto no construido. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en este diálogo
como en esta simpatía que hay entre las piedras prehistóricas, los primeros abrigos de los pobladores de la sabana 15.000 años antes de Cristo, y la propuesta arquitectónica suya que fue más bien poco comprendida. Quien sí la comprendió fue Rogelio Salmona, que a finales del año 59 regresa a Colombia después de 10 años de trabajar en el taller de Le Corbusier en París y de asistir en la Sorbona a los cursos de Sociología del Arte de Pierre-Franck Castel, y hace un texto magnífico analizando el proyecto, lo que implica como adopción de una modernidad que por supuesto tiene relación con Wright, con Aalto y con Charoun, pero sobre todo con la cultura del lugar, con las condiciones del entorno que se refleja en las luces, en los materiales, y aquí se inaugura lo que llamaremos después la arquitectura del lugar. Germán Telles Castañeda se burla de nosotros en el texto sobre Salmona, en que dice que Sergio Trujillo, Silvia Arango y Carlos Niño creen que después de Emilio Cifuentes surgió el mundo y que antes no había nada. Lo que pasa es que él fue jurado de este concurso y después se debe lamentar de no haberlo comprendido. Como les decía yo, Fernando era dibujante, practicaba la pintura, no necesariamente quiso hacer carrera de pintor, pero lo más importante para que conozcamos su labor es tener en cuenta que era el propietario de una cultura impresionante de poesía, de historia del arte, de literatura, de poesía, de música, melómano impresionante, y de ese grupo que les mostraba yo, había nacido en los años 20 y había sido el grupo que adopta la modernidad en Colombia. Él no era uno más, ni un compañero de ese grupo, sino uno de sus principales líderes, como lo reconocía Obregón, como lo reconocía García Márquez o Álvaro Mutis. Esto de los arquitectos haciendo arte, pues le pone a uno, lo pone a uno en guardia, porque esto es otra cosa diferente, el arte y la arquitectura. Les traigo yo las famosas piezas escultóricas que hizo Le Corbusier con Sabina, que tallaba madera. Se nota de todas maneras cierta comunidad de carácter entre los volúmenes de Chandigarh o los volúmenes de Ronchamp y estas formas modernas, algo cubistas de Corbusier. Abajo tengo los bellísimos, los espectaculares dibujos de Mies van der Rohe. Esta es la entrada del Seagram, la plazoleta sobre Park Avenue, y su famoso diseño de la silla Barcelona, que no solo es un diseño moderno, sino una verdadera obra de arte. Más adelante veremos la relación y la no relación de Fernando Martínez con estos grandes arquitectos. Acá estoy viendo es ellos haciendo lo que podríamos llamar arte. En este caso, algunas pinturas de Alvarado, casi que parecen un edificio suyo en medio del bosque. Un bellísimo monumento que hace Alvarado en Suomussalmi, el lugar de la batalla donde en trineos en pleno invierno el ejército finlandés rechazó una invasión de Rusia. A Finlandia le pasa como a México, está muy vecino al imperio y han sufrido toda su historia, pero sobre todo en la mano derecha, ya no en el terreno del arte, sino del diseño, las hermosas sillas de Alvarado, incrustado en toda la tradición de trabajo de la madera de 20 siglos en Finlandia, aquí inventándose no solo él, sino en general Finlandia, cómo hacer piezas de madera que se conformen de láminas como de triplex, diríamos en Colombia, para hacer
secciones de 4 por 8 centímetros, o cómo en una esquina se crean estos como árboles tallados en madera para resolver la esquina de un taburete o de una silla, o el principio que está abajo de las láminas que pegadas de esta manera crean no solo una gran resistencia, mire, la silla está en el aire, sino además una flexibilidad casi como una mecedora. Ahora quiero mirar una serie de arquitectos a los cuales uno siempre y todo el mundo se refiere a la hora de ver la arquitectura del lugar en Colombia, o lo que podríamos decir también la adopción del organicismo en Colombia. ¿Es Frank Lloyd Wright? Sí y no. Sí y no. Desde 1901 y mucho antes, inclusive en el taller de Luis Sullivan, Wright está haciendo estas arquitecturas absolutamente modernas. Le interesa la naturaleza como lugar físico y cultural. En este caso, la pradera, el primer suburbio de Chicago. Le interesa la relación entre la arquitectura y el paisaje, no como una relación separada, sino una integración. Acuérdense, por ejemplo, en Taliesin, cómo se imbrican paisaje y arquitectura de una manera total. Se trabaja a partir de una geometría que es casi una cristalografía que está presente en la planta general, en los alzados, en los muebles y en los vitrales, como una especie de tono dominante, como si fuera una sinfonía. Se trabajan los materiales rústicos en su condición natural, la piedra, el ladrillo a la vista. Se buscan las formas encastradas. Esta casa es el cruce, el X, el cruz de dos cuerpos que se entrecruzan en la volumetría. En el centro está la chimenea, que es el hogar, que es el calor. Acuérdense los fríos del invierno de Chicago. Y el espacio fluido. Fíjense ustedes cómo no hay puertas entre el salón, el comedor, las dependencias posteriores, todo fluye, pero hay una disposición estratégica de paneles y paredes que diferencia los espacios, y una arquitectura que es casi sinfónica. Recuerden ustedes que a Frank Lloyd Wright se le preguntaba quiénes habían sido los mejores arquitectos de la historia, y él respondía: Beethoven y Bach. Era músico, él era pianista, y explicaba alguna vez que no quería hacer una arquitectura como la clásica griega, que es columna y dintel de piedra, sino que quería hacerlo como la arquitectura gótica, en que cubiertas, paredes y suelo se imbrican, como lo expresaba él en esta mano. Obviamente que la obra mayor después de las casas de la pradera, ya en la época de las casas de Ausonia, es la casa de la cascada, donde Mr. Kaufman le dice: yo quiero vivir frente a esta maravillosa cascada, y lo que hace Wright es incluir la cascada en la casa. La casa viene por este punto quiebra y cae en esta línea, y el primer piso es horizontal en este sentido, el segundo lo es en el sentido contrario, el tercero vuelve y se cruza. Hay unos grandes voladizos que eran de un atrevimiento ingenieril que hoy no es el día de explicar, porque no nos corresponde hoy Frank Lloyd Wright. También se dice mucho que es la influencia de Alvar Aalto. Y sí, por supuesto que los conocía. Por supuesto que en el rechazo a las cajas blancas racionalistas para adoptar una arquitectura del lugar está la información de Wright y está la información de Alvar Aalto. Alvar Aalto en el año 49, haciendo el ayuntamiento de San Gonzalo, un patio alrededor del cual
hay unas circulaciones. Cualquier edificio de la Universidad Nacional corresponde a estos principios. El ladrillo a la vista, las ventanas verticales en madera que se mimetizan con la verticalidad de los abetos finlandeses, el basamento en piedra que enraiza, como también lo hacía Wright, la arquitectura en la casa, y adentro el uso de la madera, el ladrillo a la vista en los interiores, el cambio de los materiales, de la arquitectura táctil, que cuando está por las zonas de circulación, el piso es en ladrillo, cuando entra ya a la auditorio de la sala del Consejo Municipal, ya es en madera, y una arquitectura que se abre, que tiene escaleras. Cuando yo trabajaba en la oficina de Jacques Mosseri, teníamos los libros de Alvarado como una especie de manual, no solo del repertorio arquitectónico, sino inclusive de cómo dibujábamos, cómo poníamos las letras, los letreros, las terrazas, los muros, etc. Era una impronta enorme, siendo Alvarado la figura que más ha influido en Colombia, extrañamente. Este Alvarado que no usa retícula como las usaba Frank Lloyd Wright. En alguna entrevista le preguntaban a Alvarado qué retícula usaba y él decía el milímetro. El milímetro que le interesaba era estar libre para responder al lugar. Este es el Finlandia Antalo, que es frente a uno de los muchísimos lagos de la ciudad de Finlandia, los abanicos, las arquitecturas escalonadas, algunos puntos casi dijéramos irracionales, y esta maravilla de cisne sobre el lago, unos espacios interiores de una riqueza absoluta donde sin duda va a beber Fernando Martínez y todo el organicismo colombiano. El mismo Corbusier, después de la Villa Savoie, después de las casas primeras, rompe la volumetría para hacer Longchamp, o en este caso para hacer el Carpenter Center. Hay un prisma rectangular con unas profundas ventanas que responden a las incidencias del sol, pero que se imbrican, que se incrustan en unos volúmenes orgánicos ya de formas curvas y de penetraciones. Esta rampa penetra el volumen y sale hasta el otro costado, como rompiendo la separación entre exterior e interior. Otras veces, mucha gente dice, eso es Hanscharum, y sí lo es, pero no lo es. Yo creo que hay afinidades, pero hay en Sharum, en este maravilloso edificio de la Filarmonía en Berlín, hay una irregularidad, una irracionalidad hermosa que lo hace a uno sentir como en un espacio orgánicamente no geométrico, sino casi natural, o esta sala con estos balcones. De todas maneras hay simetría, la maravilla de tener uno la orquesta en el centro de todo el público, y la irracionalidad de las formas. Pero la principal hipótesis mía en esta tarde en que les presento la obra de Fernando es que más que los anteriores, Sharum, Corbusier, Alvarado y Frank Lloyd Wright, lo que influye en la obra de Fernando Martínez es Borromini y es Miguel Ángel. Alguna vez me decía Fernando, porque éramos alumnos, con mi compañero Fernando Montenegro, con quien hicimos el libro de Fernando Martínez. Fernando trabajó mucho tiempo en la oficina de él y fue el contacto para conocer la obra, para organizar el archivo y después para hacer el libro rojo de escala que salió en 1980. Fernando Martínez me decía, ¿usted conoce a Borromini? Y yo, que había tenido unos profesores de historia muy queridos, pero que no sabían de historia, no lo conocía. Entonces me decía, pase por mi estudio, recoja el libro de Portoghesi
y cuando lo termine de leer me lo devuelve. Leí yo en las fuentes de este libro para comprender qué es lo que hace Borromini. Borromini es el principal arquitecto del barroco, pero quitémonos de la cabeza la idea de que barroco es profusión de decoración. A veces sí lo es, pero sobre todo, y según nos lo hacía ver Fernando Martínez, el barroco es la dinamización del espacio. Es quizás el último momento, el momento culminante de la historia en que el espacio se compone y se rompe con luces, con contrastes, con claroscuros y sobre todo con formas espaciales. Este es San Carlino alle Quattro Fontane de Borromini, la planta formada por una curva continua, la cúpula integral para cubrir las 4 elipses del suelo, la linterna y la lámpara que uno no alcanza a ver estando adentro, las partes verticales de la linterna, sino ve tan solo el Espíritu Santo en la cupulina de la linterna y un chorro de luz como si el Espíritu Santo estuviera descendiendo sobre el espacio de la iglesia. Pero como en toda gran arquitectura, todo el Renacimiento, todo Borromini, todo Fernando Martínez o todo Gaudí, a la arquitectura es geometría. Si no, no se puede construir. Y ve uno que se descompone la geometría de San Carlino, 4 elipses en el plano inferior, unidas por una cornisa que sigue ese perímetro, unas pechinas extrañas que después se integran por la cúpula roja que vieron en la imagen anterior, esta cúpula que une las 4 inferiores. Miren y sientan, por favor, sientan las tensiones que tienen estas paredes que se pliegan en las 4 elipses. Fíjense cómo los capiteles se deforman, a veces cóncavos, a veces convexos, según el papel de la cornisa. Sientan esta semicúpula del ábside posterior que por la perspectiva está exagerada para crear tensiones en el espacio, que era lo que a él le interesaba. Fernando Martínez, que no fue nuestro profesor de historia, pero sí nuestro profesor de arquitectura, nos mostraba en la maravillosa biblioteca que tenía qué era el proyecto de Miguel Ángel de la Plaza del Campidoglio. Antes de que llegara Miguel Ángel, en esta montaña, que era la montaña capitolina, en cuyos pies Rómulo y Remo habían fundado la ciudad de Roma, estaba el Palacio de los Senadores, un palacio, como lo ven en la imagen, irregular, de tono medieval, al lado el Museo Cívico y la iglesia, sin ninguna conformación de espacio entre los volúmenes. Y miren el proyecto de Miguel Ángel, crear una fachada clásica para el palacio principal, hacer un reflejo del museo en el Museo Cívico para conformar esta plaza, una plaza cuyos costados no son paralelos, sino que se van abriendo hacia el palacio posterior. Una escalera que también se va reduciendo hacia abajo para crear sensaciones espaciales que después Fernando va a tratar de ver a ustedes las tensiones implícitas en estos espacios, en estos despieces del piso, en estos detalles, por ejemplo, en el orden gigante del Museo Cívico, el orden gigante que está creando Miguel Ángel en este caso, sino que es toda una orquestación para dinamizar y mover el espacio. Lo comienza Miguel Ángel en la capilla de los Reyes Magos en Santa María Maggiore. Fíjense ustedes estas columnas diagonales, estas contrastes de capillas rectangulares
y capillas elípticas poco profundas, con un lenguaje arquitectónico muy propio de Miguel Ángel, o la Biblioteca Lorenciana, donde en el Richeto uno siente una tensión vertical, como si lo jalaran de la cabeza hacia arriba, y sube la escalera y luego encuentra la horizontalidad de la biblioteca propiamente dicho, como si lo jalaran de la nariz hacia adelante, y esos movimientos es lo mismo que plasma Miguel Ángel en estas esculturas de los esclavos, o sea, como tensiones del espacio, como momentos casi de nervaduras casi angustiantes, que eso era lo que a él le interesaba. Hoy no es el día de analizar por qué estas ménsulas tan extrañamente en la parte inferior, por qué las columnas están más adentro que el paño de los muros, o analizar la belleza de la escalera, sino simplemente ver que de aquí es de donde bebe Fernando Martínez, porque él era un profundo conocedor de la historia de la arquitectura. Nos mostraba también, nos hablaba de la Scala Regia. La Scala Regia, esta parte es donde termina en la zona trapezoidal que lleva a la Basílica de San Pedro. Después de ese trapecio ya llega la gran plaza elíptica, pero si yo entro al palacio, subo por la Scala Regia, que se va reduciendo, que va convergiendo hacia la parte superior, y además tiene en los rellanos, en los descansos, incidencias de luz, como lo ven aquí en la gráfica. Y a una escala mucho menor, la famosa Galería Espada de Borromini, donde para conectar el patio principal con el patio posterior, Borromini hace este gesto en una galería que no tiene 6 metros, pero va bajando la cubierta, va inclinando el suelo, pone una escultura pequeñita, pero que por juegos de la escala parece de una profundidad de 20 metros. Con esos parámetros, para que ustedes recuerden lo que es Borromini y Miguel Ángel, comencemos a ver la segunda obra de él, la Casa Zalamea, para su gran amigo Alberto Zalamea y su esposa Marta Traba. Vemos cómo comienza uno a entrar a esta casa. Hay una pérgola fuerte, trapezoidal, parada sobre un solo pilar. Entra uno por medio de este cilindro que corresponde a una banca en la parte interior del salón, y hay este muro que se inclina, como lo señalo, con la línea amarilla, creando estas sensaciones. Entre otras, es simétrico al muro que ya tenía el predio de manera anterior, y un recorrido bajo a un salón más antes de salir al jardín, o subo a las habitaciones, y en la habitación principal hay un ventanal donde vuelvo y miro hacia el salón, y son esas tensiones, sobre todo representadas en la inclinación de la escalera, los que están llevando el espectáculo arquitectónico, que además se desarrolla con este rigor, con esta elegancia, con esta precisión. Me acuerdo de las bellísimas casas de Mies van der Rohe en Alemania, en ladrillo. La Casa Ochoa, curiosamente casi todas son de los años 60, que es como el momento cumbre de su obra. En los años 60 está la Casa Ochoa, casa en una calle normal, se cierra con los servicios, un patio de servicios, hay un altillo para la mesa de la plancha y el cuarto del servicio. El resto de la casa se desarrolla en el primer piso, en el piso bajo. Fíjense ustedes este muro, la fuerza de este muro que crea la dinámica espacial de llevar hacia la parte íntima donde están ya las alcobas, la alcoba de los padres con un patio privado, la alcoba de los hijos con un jardín reducido, y el espacio social frente a el jardín más profundo y al patio anterior. Y miren ustedes la arquitectura, esta arquitectura hecha con total rigor, con total fuerza,
jamás, jamás en toda su obra van a ver unos ladrillos diferentes que creen un zócalo, ni unos ladrillos diferentes que creen una cornisa, ni unos vanos especiales que marquen un ingreso, porque la arquitectura moderna para él era estos hechos contundentes del muro como muro, de la cubierta como cubierta, etcétera, etcétera. Estos juegos, estas inclinaciones, por supuesto que tienen hechos anteriores, no solo en Miguel Ángel y en Borromini, sino por ejemplo en Alvaralto, en el sanatorio de Paimio. Recuerdan ustedes que uno llega por acá a la entrada principal del hospital y esta no paralelismo de los volúmenes está creando sensaciones de bienvenida, sensaciones espaciales. Esta es la casa para los húngaros, los dueños de la librería central, unos austríacos que habían llegado a Colombia, entre otras por la persecución nazi hacia los judíos, y la casa está en un terreno muy inclinado. Llega uno a este piso bajo, es bellísimo cómo se resuelve la subida del automóvil hacia el garaje o la subida de los peatones hacia el vestíbulo de entrada. Acá hay un patio de servicios y se toma la escalera, llamémosla la Scala Regia de Bernini, que se asciende abriéndose. La Scala Regia hacía lo contrario, uno subía convergiendo, aquí sube divergiendo, pero también es porque es el predio el que tenía esta apertura, pues esta pared que encierra el salón, la gran biblioteca de este dueño de la librería central, es paralela al muro norte y los muros del salón y la zona social son paralelas al muro sur del predio. Pero miren ustedes cómo esa llegada a la casa va ascendiendo, me acuerdo de la Scala Regia de Bernini, mirando los cerros y mirando el jardín posterior hasta llegar ya al nivel de lo social. He llegado arriba a este rellano donde puedo entrar al salón o a la biblioteca, el Santa Santorum, o tomo esta rampa caballera participando del espacio del salón, encuentro aquí un muro inclinado que me lleva hacia el comedor y volteo para tomar la escalera que me sube hacia las habitaciones. Volvamos a ver la planta, subo, rampa caballera, vuelta y subo a las habitaciones, comedor con un espacio reducido como para comer al aire libre, y este es en momentos en que estaba todavía muy recién construida. Más adelante la van a ver en las condiciones actuales. Los dueños exigieron que no querían ver ladrillo a la vista, entonces la casa desde un principio se pañetó, se hizo esta textura, y este es el segundo piso. Recuerdan que tomábamos esta escalera para llegar a las habitaciones de los padres, de los hijos y a otro estudio en la parte superior. Este es visto desde el jardín y este es visto desde la calle. Habíamos visto la subida hacia los garajes, la subida de los peatones, el nivel principal de servicios y la biblioteca y el auditorio que hay en la parte de arriba, y este es el espacio hoy en la actualidad. Otro edificio suyo es el edificio Giraldo, inclusive anterior a las casas que vimos. Tiene unos apartamentos que miran hacia el jardín interior y otros hacia la calle. Tiene estas terrazas curiosas que están como con balcones enmarcando estas ventanas profundas que ya habían visto en casas racionalistas anteriores. Y un detalle menor, pero que a mí me conmueve, es este despensa que crea aquí a la entrada a la cocina, una despensa que en la sala se vuelve un cilindro,
esos cilindros aceleradores del espacio para llegar a la parte interior. Acá lo vemos en la imagen, el rigor de las plantas, ¿no? Ustedes lo observan, ¿no? Como la precisión de todos los espacios, de los elementos, inclusive acelerantes, curvos, para depósitos a lo mejor no tan funcionales, pero sí aceleradores del espacio. Hay mucha riqueza. Hoy los llenaron de vidrio, pero eran balcones abiertos. También está la casa Ogliastri, que fue desgraciadamente demolida, pero que estaba al lado de este edificio. Y ahora vemos dos edificios que se aunan porque era para la familia de sus padres y para él mismo. Primero se hace este, que es mucho más contenido, y en el año 61 se hace esta ampliación del norte. En la primera hay esta escalera que ven abajo, una escalera cilíndrico de planta elíptica, con escalera interior también trapezoidal, pero sobre todo en la parte de la nueva, estos elementos acelerantes que nunca son gratuitos, sino que son elementos que quieren, por ejemplo, integrarse al paisaje, acelerar las circulaciones para que uno pueda acceder. Hay diferencia, ¿cierto? Hay diferencia entre este primer edificio que tenía un despiece magnífico, de una elegancia y de una contundencia cubista, a estos expresionismos del segundo edificio ya sin tantos marcos de concreto, sino con estos elementos de la escalera aceleradores. Otro capítulo fundamental son las casas del refugio, también de los años 60. En el piso bajo está la Casa Calderón, que habíamos visto en la imagen de carátula de entrada a la conferencia. En el piso intermedio, o en el nivel intermedio, yo voy aquí subiendo por la calzada, está la casa de Enrique y Eduardo Santos, los directores del tiempo. Ya hoy cambió eso, porque ya ellos murieron. Y sigo subiendo hasta llegar a la casa Wilkie, que es esta que veremos a continuación. De todas maneras, es interesante cómo estas dos casas se abren para permitir la visual del salón de la casa superior. O sea, hay como una coordinación de la pendiente y de los elementos de las diferentes casas. La casa baja es la Casa Calderón. Este es el piso bajo. Voy subiendo por la calzada y llego a entrar en el piso superior. Miremos el inferior. Están las habitaciones con un jardín privado. En un nivel intermedio está el comedor, una forma bastante extraña, pero es que era el fulcro de la curva, y arriba un ingreso, un estudio, bajo medio nivel al salón. Tengo una terraza que se abre divergente hacia la sabana, o sea, se abre plenamente, recuerden a Miguel Ángel, y en un nivel intermedio el comedor. Esta maravilla del lenguaje, la piedra de los jardines, los ladrillos del muro, la cubierta en teja de barro, que están demostrando un magistral manejo de la planimetría. Por supuesto que hay espacios absurdos, por ejemplo este depósito que hay a la entrada, pero miércoles, es que con este vórtice de formas, pues uno requiere ciertos ángulos que debe solucionar. Y cuando muchos arquitectos trabajan estas formas, les ponen cubiertas planas para no meterse en líos, pero él le pone una cubierta inclinada porque le interesa que este estudio mire hacia los cerros, una cubierta inclinada que de todas maneras se quiebra en el medio para dar las aguas. Fíjense, por ejemplo, el dibujo que él hacía previamente de lo que iba a hacer la casa, la realidad maravillosa y la infinidad de visuales,
de ángulos y de elementos extraños que encuentra uno en su recorrido. En la parte superior les hablaba de esta cubierta que se inclina y se abre hacia los cerros, como lo ven en la fotografía del estudio, en una relación entonces entre los cerros y la sabana, que se alcanza a ver total, la gran sabana de Bogotá. Detalles, estarán ustedes de acuerdo en el rigor de los dinteles, de las alfajías, de las carpinterías de madera. Obviamente todo esto tenía la asistencia en la oficina de grandes dibujantes, la asistencia en la construcción de su socio Guillermo Avendaño. De todas maneras, la concepción era magistral. En el nivel intermedio, las casas gemelas de Enrique y Eduardo Santos. Un nivel inferior, recuerda un poco la casa húngara que vieron, un patio de entrada, 2 garajes, unas escaleras que puedo tomar a los 2 lados para cada una de las casas. Esas escaleras suben a la manera de la casa húngara, ¿recuerdan? No paralelas, sino abriéndose hacia el ascenso para llegar al nivel de lo social y volver a tomar otra escalera que suba a las habitaciones de los hijos en una arquitectura magnífica, magníficamente resuelta, que hoy, 60 años después, está impecable. Miren los dibujos. Este era otro de los que estaba en la portada de la conferencia, y obviamente que esto era para la élite colombiana. En este muro está este botero, pero en otro momento estuvo la violencia, que es quizás la pintura de Obregón más importante que él hizo, y quizás la pintura más importante de Colombia. Al final, arriba, la casa Wilkie. Hoy ya es difícil, porque esto está lleno de edificios de regular calidad y de 15 y 20 pisos de altura, pero en ese momento uno subía por la calle, esta es la de más arriba, entra, llega al vestíbulo y ve un salón que se abre hacia la sabana, o ve un comedor que se cierra, entre otras por la apertura del muro del salón y el paralelo al muro, pero que crea un contraste que yo asocio con el contraste que les mostraba en el ingreso del Richeto de la Biblioteca Lorenciana, y luego la horizontalidad. Aquí es el espacio que se abre y el espacio que se cierra, de todas maneras con un gran ventanal. Subir por esta esquina a las habitaciones y lograr, lograr como esta maravilla de expresión arquitectónica. En algunos textos yo lo asociaba como con el discóbolo, la bella escultura griega en que está lanzando el disco, esta vez hacia el dominio total de la sabana de Bogotá, en una arquitectura inédita, maravillosa. Quisiera contrarrestarla con otras arquitecturas que se estuvieran haciendo en el mundo en los años 60. Por supuesto, Louis Kahn, con las sinagogas y las arquitecturas de Ellen Yale, magníficas. Pero de resto, en los 60 se hacía Kenzo Tange, Paul Rudolph, nunca de esta profundidad y calidad. Otra vez los dibujos de él y el asocio que yo hago con su compañero de generación y amigo Alejandro Obregón. Me parece que, sin que sea una similitud sencilla, porque no, la pintura es una cosa y la arquitectura es otra, pero hay esta condición de modernidad, esta condición en el caso de Obregón, con la espátula que rápidamente se abre hacia un costado, que va dejando como un difuminado con el cuchillo, con la espátula. Hay esos gestos en la arquitectura de Fernando Martínez. En asocio
con su gran amigo Guillermo Bermúdez hacen la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, que es como una concreción en pequeño de las ideas que vieron antes para el Colegio Emilio Cifuentes, la entrada, la posición central de la biblioteca que veremos más adelante, los elementos curvos, por ejemplo, para darle ingreso a los sanitarios, pero que permiten estos corredores que después al final se iluminan, que llega a unas habitaciones que quieren controlar el sol de la tarde y permitir el sol de la mañana, otros auditorios menores, las salas de seminarios y los cuartos para los profesores en una arquitectura realmente maravillosa. No sabemos qué es de Fernando Martínez y qué es de Guillermo Bermúdez, pero quizás esta rigurosidad total de los detalles en la fachada de la biblioteca es de Guillermo. Mire el exterior, 3 arcos, el arco del centro más grande, a la manera de Palladio, una pantalla que quiere tamizar la luz del sur, y este es el detalle de esos elementos de la biblioteca. Desgraciadamente hoy fue reforzada antisísmicamente y le crearon unas columnas metálicas con las que no estoy de acuerdo, pero les muestro una foto anterior. Siguiendo con arquitecturas de la educación, está el Asilo de San Antonio, era un complejo muy grande de aulas, dependencias de deportes y cultura, y la zona de los auditorios. En la parte alta están los famosos dibujos de él, diversas versiones. Miren la arquitectura de estos apartamentos que se abanican para mirar hacia el paisaje circundante, y son los servicios los que hacen el ensamble con los elementos siguientes. El Centro Infantil de Sesquilé, una escuela con un patio central, la manera como los baños se escalonan para abrir ese patio, un auditorio común y que puede integrarse al exterior, la zona de administración y las aulas que se van abanicando. Es terrible visitarlo hoy porque está abandonado, lleno de caca de oveja, en esa especie de incomprensión colombiana por la arquitectura. Otro ejemplo maravilloso es la Caja Agraria de Barranquilla. La Caja Agraria de Barranquilla se levanta al final del Paseo Bolívar, que es como el espacio cívico por excelencia de la ciudad. Barranquilla es una ciudad que surge espontáneamente, que no es de fundación hispana, o sea, no tiene iglesia y plaza mayor, aunque podría ser la iglesia de San Nicolás abajo, pero es el Paseo Bolívar, como a la manera del largo de las ciudades portuguesas en el Brasil, y en el remate de ese paseo, la Caja Agraria, que va a ganar en un concurso Fernando Martínez. Les marco el norte, esta línea implica el norte, o sea, si se quería mirar hacia el Paseo Bolívar, tenía yo la fachada sur, y si quería poner en estos costados oficinas, tenía el sol de la mañana y de la tarde, y el planteamiento es este. Si ustedes no ven a Borromini ahí es porque no me están siguiendo o porque no están de acuerdo conmigo. El piso bajo tiene un banco, la escalera para subir al mezanino del banco, un patio y los 3 puntos verticales de baños y escalera y el punto fijo. Y ya en los pisos superiores, 2 tandas de oficinas, unas mirando hacia el sol de la mañana y otras mirando hacia el Paseo Bolívar. Entonces, este es el esquema del sol. Acuérdense que el eje vertical del globo terráqueo está inclinado 24 grados
Entonces es necesario ubicarnos en la latitud de Barranquilla, que es como 7 grados, y ver por dónde va a llegar el sol del sur y el sol del, y el sol, perdón, el sol del sur y el sol del norte. O sea, el sol del sur era fuerte y es lo que trata es de controlarlo con estos grandes parasoles en concreto. Aquí no hay caso de hacer ladrillo a la vista, porque esto no es la sabana de Bogotá, y esta es la fachada de la caja agraria ya construida, y esta es una de las pistas laterales, los espacios, la riqueza de esos patios, la riqueza de los movimientos, la profundidad de las luces es realmente espectacular. Después Barranquilla ha maltratado este edificio hasta lo inimaginable. Estos muebles del banco ya no existen. Hoy los salvaron haciendo la fiscalía, pero perdiendo muchos elementos. Este es un fresco, un mural que hizo Alejandro Obregón, su amigo y además barranquillero, de famosos animales de Obregón, la pintura de Obregón y la arquitectura. Y esto es una historia lamentable, o sea, durante los 20 últimos años el edificio estuvo abandonado. El 99% de los barranquilleros decían que tumbaran ese adefesio. Los defensores del patrimonio desde Bogotá decíamos que no se podía tumbar. La campaña de los barranquilleros añoraba el edificio Palma, que había estado allí, un edificio republicano interesante, pero que necesitaba cortinas en la fachada sobre el Paseo Bolívar, y este era el estado lamentable en el que estaba el edificio. Después hubo un concurso para ideas para rescatarlo. Esta fue una propuesta mía entre 13 participantes. Yo obtuve el puesto 14. Esta es la planta del edificio original que ya conocen. Yo proponía hacer un bloque adicional que hiciera fachada sobre el costado norte del edificio, que se reformara el punto fijo, se modificara los ascensores y se planteaba aquí una especie de edificio cultural que le diera fuerza y que a su vez rescatara la joya arquitectónica moderna de Fernando Martínez. Ven ustedes cada una de las plantas, había un comercio en la parte baja, un auditorio, una sala de exposiciones, un polideportivo y un restaurante, siempre integrados a el edificio original que se rescataba. Había ciertos elementos con los que yo no estaba de acuerdo, que los parasoles se calentaban y de todas maneras dejaran pasar calor hacia el interior. Planteaba repetir los parasoles y hacer una especie de muro vegetal que lo aislara, pero que se repitiera en lo positivo con el gran edificio de Fernando Martínez. Al final lo rescató el apellido Muddi, y hoy está arrendado para la fiscalía, entonces nadie puede entrar, pero por lo menos ya está otra vez pintado y renovado. Siguiendo estas líneas de proyectos, vamos a ver ahora el concurso de Avianca que se hace en la Plaza de Santander, frente a la iglesia de la Veracruz y la Tercera, un poco después de la principal iglesia colonial de Santa Fe de Bogotá, que era San Francisco, y en la esquina donde había estado la Casa de Santander y luego el Hotel Regina, la empresa de Avianca quería levantar esta torre de oficinas. En esa conjunción de Martínez y Salmona plantean un edificio bastante extraño, dos formas curvas en la planta típica y en la cuña los puntos fijos, y una riqueza de espacios en el nivel inferior para hacer como atrio al edificio y transición hacia la Plaza de Santander. Las famosas
visuales a los cerros que todos los estudiantes de arquitectura de la Nacional planteábamos en nuestros proyectos. Y este dibujo maravilloso es un esquema de Fernando que muestra, que les deja ver a ustedes cómo proyectaba, cómo era esa fuerza del trazo, esa precisión. Aquí casi que ya está el edificio completo, ¿lo ven? En un boceto rápido. Los espacios del atrio, del ingreso, la sala de venta de tiquetes, los vestíbulos superiores, y otro concurso que también hace con Rogelio Salmona es la Torre del Hilton, que en realidad se hace para la caja de sueldo de la policía. Diversas propuestas. Primero ganan el concurso con esta planta de varios triángulos y una riqueza en la parte inferior. Finalmente se hacen apartamentos y hoy es el Hotel Hilton, o sea, habitaciones de hotel. Y esta propuesta de concurso que él hace para la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, en España. Hoy, en este lote, está el famoso Cursal de Rafael Moneo. Hay quienes lo recuerdan, 2 prismas inclinados, proyecto bastante interesante. Lo que planteaba el concurso era apartamentos, hotel y torre de oficinas, las maravillosas perspectivas de Fernando Martínez, la playa, esto es frente al mar y cerca a una riada de entrada, el escalonamiento, que eran los momentos en que estaba Rogelio comenzando a hacer las torres del parque, aunque aquí mucho más expresivas y quizás similares a la torre de Romeo y Julieta de Charum, las geometrías de las habitaciones, la planta baja y la torre como una especie de tequilla contra el mar, y este maravilloso dibujo. Con 4 líneas yo puedo dibujar la plaza de ese proyecto. Y a los arquitectos nos corresponde y nos toca dibujar. No dibujos boniticos con el gatico y la florecita, sino dibujos del espacio. Porque el dibujo es una manera de pensar el espacio, de ir resolviendo las complejidades de los proyectos. Y si uno tiene esta capacidad de representar el espacio y de representar la escala, pues tiene bastante a favor. Estos son dibujos de él para el Palacio Nacional de Manizales. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que con una columna, 4 líneas, la columna del primer plano, ya dibujo el bar. Con 3 líneas dibujo el auditorio, etc. Esta es una propuesta para una capilla en el Liceo Francés de Bogotá, y este es el dibujo que ya vieron de Avianca. Uno de los proyectos más importantes y más sencillos, más contundentes, es la Plaza de Bolívar de Bogotá. Era esto, una plaza que era más un parqueadero de automóviles, con un espacio cuadrado muy pequeño, hundido, donde había 4 fuentes y 5 jardineras. Un edificio del Capitolio que parecía, como decía él, un barco saliendo del astillero, o sea, inclinado, porque entre la carrera 7ª y la carrera 8ª hay 5 metros de desnivel. Y lo que plantea Fernando, cuando uno lo ve, parece sencillo, pero es la respuesta de un gran arquitecto, que es crear este triángulo que yo señalo en amarillo, plano, que me permite rectificar el estilobatos del Capitolio para que sea completo, como lo ven en la fotografía. La superficie del triángulo plano que estoy marcando en la foto
va a albergar la estatua de Bolívar, esta bellísima estatua de Tenerani, pero Fernando nos decía, muy pequeñita para este espacio, entonces piensa mucho el basamento y una superficie alaviada que integre la séptima con la octava sin que parezca que no es un terreno inclinado. Algunas propuestas del concurso hacían la plaza en nivel bajo y aquí una baranda, o la plaza en nivel alto y aquí un túnel. Lo que hace Fernando Martínez es realmente magistral para resaltar tres grandes costados que tiene la plaza: el Capitolio, el mejor edificio de arquitectura que hizo este país en toda su historia, el Palacio Liébano o Palacio Municipal, que es la reconstrucción de las galerías de Arrubla hechas ya en arquitectura afrancesada por Gaston Lelarge, y la misma plaza de noche. Después está les estoy haciendo trampa porque no les estoy mostrando el Palacio de Justicia, que es la oveja negra de la plaza. Además, miren ustedes cómo este atrio del Palacio de Justicia cierra la calle 11, algo que es completamente errado en una plaza. Siguiendo, y ya ustedes están viendo cuál es el carácter, cuál es el gesto arquitectónico de Fernando Martínez. Vemos el proyecto para un hotel en la isla de Salamanca. Un proyecto que se desarrolla a partir de grandísimas cubiertas inclinadas que llegan hasta el suelo, que se inscriben sobre un cuadrado perfecto, que la diagonal marca la división entre un patio privado para las habitaciones y un patio abierto para las instalaciones sociales y la piscina. Todos nos acordamos lo que es dormir con la bulla de la piscina del hotel. Aquí estaban separadas por este muro que tenía este vano para entrar, y una arquitectura magnífica, de nuevo con los dibujos de él. No los vamos a detallar porque ya llevamos 1 hora y 20, ya voy rematando. Los dibujos de las habitaciones del motel de la isla de Salamanca, que no ganó el concurso. Se hace la misma idea en la hostería de Garzón, mucho más pequeña, pero también una cubierta piramidal que integra los diferentes niveles. Una bellísima escalera, mírenla ustedes, exterior para el público, interior para el servicio, y que es como el mástil vertical que integra desde el piso bajo, inclusive los servicios de cocinas con las habitaciones, para llegar entonces a esta arquitectura. Ya llegando a los 70s está el edificio de Colinza para la familia de Julio Mario Santo Domingo, el gran dueño de Bavaria y del Grupo Santo Domingo, compañero de estudio de Fernando y gran amigo. Es un punto crucial, es un punto en el que uno viene por la carrera séptima y sube hacia la calera o sigue sobre la séptima, o sea, es una bisagra de la ciudad, y a esa condición de bisagra corresponde la planta, que tiene comedor y servicios, salón, estudio y habitaciones hacia la parte oriental. Arquitectura firme, cerrada en muchos casos, abierta hacia la sabana, con estas terrazas de los salones o la gran terraza del salón. Y es muy curioso el hecho de este comedor. Llegó el comedor importado de Inglaterra para la familia Santo Domingo y no cabía, entonces se amplió un poco este comedor con este gesto que me parece juega muy bien con el resto de la fachada. Los vecinos comienzan a construir torres, que se hace necesario levantar unos muros para dar cierta privacidad a las terrazas,
pero todos esos problemas que se van presentando, él los va resolviendo con uno de los espacios más grandiosos que yo he conocido en Bogotá. Es el salón de la familia Santo Domingo frente a la vista de la sabana. Lástima la foto, pero ahí se ve toda la sabana, la chimenea, unos grandes muros. Este muro puede ser de 8 metros de altura, el estudio un poco levantado y la luz indirecta que viene de la terraza para iluminar el estudio, que da este difuminado que recuerda mucho las chimeneas o las torres de los campanarios de Beauchamp, y que él nos decía, a Fernando Montenegro y a mí nos decía, eso viene del transparente de Narciso Tomé, quien crea en la parte posterior del altar otro altar, pero para comunicarlo con el sagrario se hace transparente y se ilumina con esta luz indirecta que uno no ve desde los deambulatorios de la Catedral de Toledo. Eso es conocer la historia, ¿no? No para copiarla, sino para tener en la cabeza recursos y realmente conceptos. Esto es el proyecto para la Facultad de Arquitectura, de nuevo, las bellas perspectivas conocidas de él. El edificio de Manizales, me excusa que vaya ya un poco rápido, pero la idea es gastar 1 hora y media. Y no gana el concurso, hay un patio interno, hay unas formas en punta que van organizando dependencias de auditorios y la torre de oficinas en la parte superior. El concurso, bastante tarde, en el año 78, para la biblioteca de Teherán, donde plantea recordar la filosofía sufi. Recuerden ustedes que a la arquitectura árabe le está prohibido el figurativismo. No puede hacer palmeras, no puede pintar soles y mucho menos representar a Mahoma. Y eso lo hacen a través de la geometría. Y por eso los arquitectos árabes son los grandes geómetras de la arquitectura, y a esa tradición quiere anclarse Fernando Martínez con este gran callejón central que va llevando a patios y a bibliotecas y a zonas públicas, cubierto por unas grandes bóvedas de concreto que se perforan para permitir la luz correcta. Y algunas veces que uno ve cómo se ha desarrollado desde la avenida Caracas hasta la carrera séptima y la calle 26 hasta la calle 32, en medio de ese desorden de torres, en lo que es hoy un centro empresarial de Bogotá, me gusta recordar este proyecto de Fernando Martínez para ese sitio, que plantea una serie de circulaciones amarillas, las marco yo para los peatones, como especies de galerías comerciales, rojas para los automóviles, aprovecha el desnivel y tiene en la parte alta una ampliación de la pequeñita plaza de San Martín, se va hasta la calle 26, ese espacio público, para generar entonces un proyecto urbano de gran claridad y de enorme condición urbana. Termino repasando diversos dibujos suyos, tempranos como en la Casa Schwanhauser, sintéticos como el Palacio Nacional de Manizales, espacios con vacíos, curvos y ese expresionismo suyo, o tintas que sirvieron para la exposición con la que se inaugura, como lo dice este texto, inauguración del Museo de Arte Moderno de Bogotá, cuando quedaba a la entrada de la calle 26 en la ciudad universitaria. La envidiable manera de concebir y de representar el espacio, cómo eso
fuerza y esos vórtices espaciales violentos y modernos, fuertísimos, los realiza en su arquitectura. Les recuerdo Barranquilla, Casa Calderón en las dos de arriba y el fulcro de la Casa Ochoa, para terminar entonces con una idea de su arquitectura y de su pintura. Muchas gracias. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Muy valiosa la charla que nos acabas de compartir. No sé si tú puedes dejar de compartir pantalla. Sí. Vamos a dar lugar a las preguntas, si hay lugar a ellas, de parte del público. Veo que te saludan por YouTube varios colegas, seguramente amigos tuyos. Está Wilfrido Argüelles, quien te manda un caluroso saludo. Y bueno, nuestros colegas del Seminario de Historia de la Arquitectura Latinoamericana. Digamos, siguiendo un poco la reflexión que estabas haciendo, creo que es importante enfatizar en la idea de que el conocimiento de la historia permite el diseño arquitectónico. Es decir, si no hay historia o si no hay cultura, el arquitecto no va a tener los referentes suficientes para su diseño. Y en ese orden de ideas quisiera entonces pues dar como algunas preguntas, a ver qué opinas tú. En términos del diseño arquitectónico, ¿cómo el diseño arquitectónico que hace Fernando Martínez Sanabria puede llevarse desde la composición arquitectónica a la deformación? ¿Hay un tránsito que tú consideres dentro del análisis que has hecho de la obra del arquitecto en este sentido? A partir de la composición geométrica que hace el arquitecto, llega a una deformación indudablemente. Esta es una categoría analítica que puede ser interesante para la modernidad, para el estudio de la modernidad. Es una primera pregunta. Dos puntos. Con respecto al primer punto que tú decías, la enseñanza de la historia, yo repito, desde antes de salirme en el 2006 de la Universidad Nacional, que la enseñanza de la arquitectura no está errada, sino completamente errada, por la subvaloración total de la historia de la arquitectura, que en cada revisión del pensum le quitan una. Yo vi 6 y 2 seminarios, ahora están viendo 3. Por ejemplo, el día que se quemó la Catedral de Notre Dame en París, me llamaron de la Universidad Nacional a ver qué opinaba yo y les dije, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Arquitectura, no ven gótico, no ven gótico. La enseñanza de la arquitectura se ha centrado en el taller, y el taller es muy importante porque el taller es el que nos enseña a resolver un edificio y a componer una arquitectura. Pero si no hay el conocimiento de la historia, lo que va a haber es repetición de modelitos importantes o no que van encontrando los estudiantes en las modas del momento. Para que haya un verdadero arquitecto, como lo era Fernando Martínez, se necesita que haya gran capacidad de diseño y enorme cultura, enorme cultura. Adolf Loos decía que el arquitecto es un albañil que sabe latín, o sea, sabe de la técnica, sabe construir, sabe cimentar, sabe distribuir una red de aguas, sabe impermeabilizar una cubierta, pero tiene latín, que no es saber las declinaciones, sino es comprender el mundo, la cultura, la historia, la sociedad y en dónde se inserta nuestra labor como arquitectos. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, la arquitectura es composición y hay diferentes estrategias. Vimos cómo Wright compone a partir de una retícula. Vimos cómo, o no lo vimos hoy, pero se sabe,
La arquitectura clásica compone a través del canon, las columnas, los basamentos, los capiteles, y de la distribución axial de vestíbulo, patio, sala hipóstila, sala principal. La arquitectura moderna compone con volúmenes, como podría haberlo hecho Fernando Martínez con el Colegio Emilio Cifuentes. No hay retícula de Fernando, sino hay esos muros que yo mostraba en la Casa Ochoa o en Barranquilla, tratando de acelerar el espacio, muy a la manera de Miguel Ángel y de Borromini. Es importante saber tu opinión frente a la conservación de la arquitectura moderna, ¿no? ¿Cómo consideras que se puede conservar los edificios de la arquitectura moderna en Colombia a partir pues del problema patrimonial, ¿no? Del riesgo que corren estos edificios? ¿Qué sugerencias podrías dar al respecto? Sí, ese es un punto muy importante, Diana, muy importante porque el público en general acepta que la arquitectura colonial, que una iglesia o una hacienda colonial es patrimonio. Y acepta que un proyecto republicano con cornisas, así sean en yeso, es patrimonio. Pero le queda difícil entender que un muro cerrado y escueto sea patrimonio y protesta. Colombia escribió una de las páginas más grandes de su cultura con todas las casas del norte de Bogotá y hoy no quedan ni 2 de 300. Todas las tumbaron para hacer edificios de 15 pisos. O sea, esa página de la cultura nacional nos quedará en fotografías porque ya no la podemos vivir. Muy difícil. Yo estoy metido en la conservación del Centro Internacional de Bogotá, entre el Tequendama y Bavaria. Es difícil porque hay deterioros, porque hay que hacer ciertos cambios. ¿Qué cambios hacer para no volverlo otro proyectico más de moda, sino conservar su carácter y su calidad? Pero hay que hacerlo porque, repito, la arquitectura moderna es, y sobre todo fue, excelente. Un gran legado nos han dejado. Queda muy poco, pero lo que queda hay que luchar por mantenerlo. La arquitecta Sandra Sabogal te hace una pregunta. ¿Por qué sigue igual de vigente hoy la arquitectura de Fernando Martínez? ¿Cuál debería ser la imagen adecuada de la arquitectura que se enseña en las facultades de arquitectura hoy en día? Pues sigue vigente porque es grandiosa, O sea, la polémica por la Caja Agraria de Barranquilla lo muestra, ¿no? La querían tumbar, nos acusaban de centralismo porque el Consejo de Monumentos Nacionales no permitía que la tumbaran. Menos mal que la Conchi Araujo era la ministra de Cultura, que era costeña, entonces era desde Bogotá, pero era la ministra costeña la que se los impedía, pero ella nos preguntaba y nosotros les decíamos, es una maravilla. Ojalá pudiéramos traérnosla para Bogotá, pero ya estaba allá. Al final la rescataron, no muy bien, pero más o menos está ahí presente. Entonces, sigue vigente porque pocas arquitecturas han logrado esa riqueza espacial que él tiene en sus edificios, muchos privados, o la maravilla de gesto que es la Plaza de Bolívar, también incomprendida. La Academia de Historia y Germán Arciniegas hubieran querido jardineritas y palmeras, y Fernando le respondía que era el hall político de la nación. Y cuando se llena, se llena. Cuando mataron a Jaime Garzón o cuando hay los festivales de teatro, la plaza se llena. Y serían un estorbo las materas, pero fue comparado
con un secadero de café, decía Germán Arciniega. No entendían lo que había hecho Fernando. Entonces, sigue vigente. La otra parte de la pregunta es la enseñanza de la arquitectura. Yo te decía que yo ya no quiero estar en una facultad de arquitectura porque yo no quiero estar en un sitio donde no se estudie mucho la historia de la arquitectura. 10 semestres, toda la carrera, 6 horas semanales, con igual de dedicación por las noches de los estudiantes al taller. Y qué bella mezcla haríamos entre unos estudiantes conocedores de la historia haciendo talleres para hacer arquitectura real. La historia lo que te enseña, Liliana, es qué corresponde a una cultura, a una época y a un lugar. Si yo veo qué hizo Miguel Ángel en el Capitolio, seré capaz de ver qué voy a hacer en mi montículo de Pitalito para resolver X proyecto. No para hacer el Campidoglio, sino para analizar las condiciones concretas, los recursos, el clima, la llegada, la cultura de los copitas, etc. Esa sería la verdadera enseñanza. Sebastián Molina te pregunta, teniendo en cuenta la importancia del complejo San Juan de Dios dentro de la arquitectura del siglo XX de Bogotá, ¿usted qué opina del proyecto que incluye la demolición de la torre central del mismo? Eso sí es trampa porque meterme aquí en polémicas que no me corresponden hoy, pero a mí no me da miedo. A mí no me da miedo decir lo que yo pienso. El San Juan de Dios estuvo en la parte posterior de la catedral en un cuarto. Después se pasó a un claustro en lo que hoy es la carrera 10ª con la calle 12. Y después, ya a comienzos del siglo XX, se pasó al molino de la Ortúa, o sea, donde hoy es la calle Primera. Se hizo un concurso muy importante, lo ganó Pablo de la Cruz, con una distribución de pabellones y una arquitectura de pabellones muy interesante, que es un patrimonio invaluable. La arquitectura de pabellones, los pabellones, pero esos pabellones son viejos. Los pabellones me sirven para hospital, me sirven para tener ciertas condiciones de laboratorios menores, pero la condición contemporánea de los rayos, de las máquinas, necesita un edificio nuevo. Yo no creo que la torre actual de San Juan sea muy valiosa, no creo. Entonces yo sí creería que se puede tumbar. Depende de para hacer qué y que sea la turbina contemporánea para apoyar los pabellones viejos que deben preservarse. Pero participo en un debate que sea sobre la arquitectura y no en un debate que sea entre Petro y Peñalosa, porque eso ha sido la perdición de Bogotá. Nelson te pregunta, ¿cómo es el manejo compositivo de las escaleras y de los muros en la espacialidad de la obra de Chuli? Yo creo que la escalera es el elemento crucial, ¿cierto? Siempre vimos como la escalera se abre o la escalera sube o la escalera es un mástil de donde salen los diversos pisos. Es un elemento fundamental. Yo no diría que la escalera en sí, sino la escalera y el vacío central, que es el que reparte, muchas veces se ilumina cenitalmente, es algo muy de la arquitectura moderna. Tenemos que recordar que Fernando Martínez fue profesor de tesis desde 1948 hasta 1990, o sea, 42 años. Entonces, todos los estudiantes de la Nacional, por lo menos hasta ese momento, pasamos por esa escuela y casi todos hicimos un proyecto en que la escalera estaba con ese vacío y la cubierta inclinada y mirábamos los cerros y mirábamos el mar y muchos abanicaban y muchos convergían o divergían las paredes.
porque era lo que él nos enseñaba. Pero ojo, a veces nos decía, cierren el papel y váyanse para el concierto. O cierren el papel y váyanse para el parque y se echan boca arriba. O sea, era una enseñanza integral, no era trabajen y trabajen en taller, sino cómo les pareció el concierto. Y nos explicaba cómo se tocaba Mozart, cómo había gente que lo tocaba dulzarrón, y había gente que lo tocaba más beethovenizado, etcétera, y nos iba enseñando el latín. Vamos a ir cerrando la sesión, pero hay una pregunta que te hace Arquitectura y Educación, que dice, ¿qué leyes de la forma se aplican en la obra de Fernando Martínez Sanabria? Yo diría que la composición de volúmenes sueltos, en muchos casos, la creación de ese fulcro de la escalera que acelera y crea como gestos, la utilización de las cubiertas inclinadas para énfasis y para iluminaciones, el uso de los materiales orgánicos. Cuando llega Rogelio Salmona a Colombia, el tren de la arquitectura del lugar ya iba en marcha. Y Rogelio se subió a ese tren y Rogelio reconocía que el maquinista de ese tren era Fernando Martínez para continuar haciendo una obra grandiosa como es la de Rogelio, siguiendo esas pautas abiertas por Martínez, Serrano, Arango, etc. Bueno, vamos a dar lugar a la última pregunta de la sesión del día de hoy. La realiza el arquitecto Tomás Ezequiel Correa de Panamá. Arquitecto, bienvenido. Siempre es un placer contar con tu presencia en nuestros eventos y en nuestros proyectos de investigación. ¿Cómo se puede impulsar la producción literaria en materia de historia y teoría de la arquitectura latinoamericana? ¿A quién le correspondería esta tarea? Pues muy importante porque cuando yo dije que yo salgo corriendo de la facultad porque menosprecian la historia, también menosprecian a los que escriben. El que escribe es como, debe ser que no es capaz de diseñar un closet, entonces se pone más bien a hacer el recuento de las arquitecturas que hay en Girardot. Cuando de nuevo hay que volver al albañil que sabe latín. Si no estoy mezclando pensamiento y diseño, me estoy volviendo un mecánico. Si no estoy escribiendo, nosotros escuchamos, Liliana, a Fernando Martínez. Lo escuchamos hablar de música, de literatura, de arquitectura, de arte, pero eso no se escribió. Eso no se escribió. Y se lo va a llevar el viento. Cuando ya nos hayamos sido los que lo oímos, se lo va a llevar el viento. No hay archivos, Carlos, no hay archivos, cartas, de pronto, de la familia, de pronto que... Hay cartas y hay una entrevista muy buena que le hizo Bernardo Hoyos y algunos elementos, pero claro. Con Fernando Montenegro hicimos una maestría etílica de 4 años. 2 años haciendo el libro de Fernando Martínez y 2 años haciendo el libro de Guillermo Bermúdez, hablando de arquitectura, hablando de este país, bebiendo trago, hablando de arte, y ahí aprendimos yo creo que más que en la facultad. Entonces, la pregunta es por la producción escrita, es fundamental. Palladio, no hay un arquitecto que haya influido más en el mundo que Andrea Palladio, pero no fue por sus obras, que son magníficas, sino fue porque él las plasmó en un libro que se llamaban Los 4 libros de la arquitectura, que estaban en Inglaterra, que estaban con Thomas Jefferson en los Estados Unidos, que estaban después en todo el mundo, y así se difundía esa arquitectura que en esa época no la encontraba uno en Google, ni siquiera en fotografías, sino era a través del texto escrito. El texto escrito da lucidez. Yo digo,
Guillermo Bermúdez, Leopoldo Rotter, Hernando Camargo, Fernando Martínez, no escribieron. Y eran unos sabios cuya sabiduría se la va a llevar el viento o se va a borrar como se borran las huellas en la arena en la playa. Afortunadamente no va a pasar lo mismo contigo porque te agradecemos todos tus escritos y toda tu producción intelectual y tu cultura que nos inspira profundamente a los que te seguimos siempre. Entonces, darte las gracias, querido arquitecto Carlos Niño Murcia. Te agradecemos muchísimo tu presencia y esperamos seguir disfrutando de tu cultura y de tu conocimiento de la historia en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos la próxima sesión de hoy en 8 días, 3 de la tarde, con una reflexión muy bonita de Zoraida Gutiérrez sobre Luis Barragán y de Sergio Ferro sobre Marcos Pina y su relación entre las artes y la arquitectura. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos.